Hola, les saludo con mucho gusto. Soy Jaime Lugo. Aquí está también Norma Lilia y Manuel Méndez en la producción ejecutiva del programa. Esto es Transpersonal en vivo por Facebook, YouTube, Instagram. Ya saben que podemos estar platicando en vivo en el chat de Facebook, la cuenta de 8:30. Esta ocasión acerca de la travesía del ser humano vista desde la mirada del ego. En estos temas tal vez algunas personas no tienen por qué saber que cuando se habla de la travesía o el viaje se dice del héroe, del alma, pero en esta primera parte de tres que vamos a estar platicando con ustedes, si es que el ego y el alma no nos fallan, Norma, con una de las dos que falle, vale madres. Ya valió. Pero en esta ocasión también quisimos titular esta trilogía, estos tres episodios, como la travesía del ser humano, porque en sí el ser humano, el ser persona, ahora sí que el apersonarnos para estar aquí en esta dimensión, en este planeta, en este pedazo de historia, ya es toda una odisea, es toda una aventura, es toda una hazaña y para hacer un poquito esta introducción en donde estaremos conversando desde la mirada del ego, donde también pretendemos un poquito como desmitificarlo, replantearlo, tratar de acomodarlo y que ustedes vayan notando cómo también, no sé, yo considero que de pronto mi enfoque puede ser un poco más a veces esotérico, ¿por qué no? Y entendiendo por eso que ante la ciencia ortodoxa pues simplemente no hay cómo medirse, ¿no? La gente luego piensa en vudú cuando uno dice algo como esotérico. Y, y de pronto como también interviene, no, confluyen estos dos ánimos y estas dos formas de expresarnos, Norma y mío. Este, pero como introducción en esto, a mí me gustaría empezar, Norma, como con esta imagen de, en todo esto que podemos llamar la gran conciencia, la gran presencia sutil que sostiene todo lo que existe. Eh, y nosotros como parte de ella a veces tenemos que o queremos experimentar cosas que de plano no se puede hacer si no tomamos carne, si no tomamos materia, si no nacemos, si no pasamos de esa parte invisible, intangible. Y es a lo que yo llamo u observo como el tener que nacer y eventualmente tener que morir. Pero en ese lapso entre uno y otro que se puede decir ahorita tan fácil está la vida del ser humano. Y una vez que nacemos y cobramos vida, ya implica toda una experiencia de personalización, de tomar una identidad, de empezar a tener una carga genética, de formar un carácter, de tener una historia de vida, pero de pronto, y evidentemente todo eso implica cómo nos identificamos y cómo vamos asumiendo que la vida nos afecta. Hay eso que se le llama ego, esa identificación con lo que soy, con lo que me duele, con lo que merezco, con lo que me gusta, con lo que es injusto, con lo que me hicieron. El detalle que va a estar dentro de lo que desarrollaremos hoy es que de pronto dentro de esa parte de conciencia y esa cosa sutil que necesita vivir algo siendo persona, al ser persona parece que esa cosa de ego y de yo de repente dice, pues qué bonito todo tu cuento, pero de aquí en adelante el encargado soy yo. Y a mí sí me gusta controlar y sí me gusta ver cómo voy a resolver cosas y no me gusta que me la cambien. Y aquí la vida viene a observarme cómo lo hago yo, no cómo la vida me propone hacer cosas conmigo. Entonces ahí es en donde empieza el Mazinger Z, ¿no? El Koji Kabuto dentro del Mazinger Z diciendo, es como si y de pronto el Mazinger Z se empieza a mandar solo y dice, pues estarás tú en el control y mandarás indicaciones, pero aquí se hace lo que yo digo. Y es en donde se empieza a poner buena la cosa, ¿no? Estoy súper descontextualizada de esa referencia, pero más o menos me imagino a qué se refería cuando empezaste a hablar de ella. La verdad yo estoy muy emocionada, yo estoy muy emocionada con este tema porque es algo de lo que me gusta hablar mucho y algo que no todo el tiempo la gente quiere escuchar porque no tiene por qué querer escuchar lo que uno quiere decir, ¿no? Entonces, No más porque a uno se le pega la gana hablar de eso, ¿verdad? oye, qué coraje que la gente no quiera oír lo que uno tiene que decir, ¿no? Ay, berrinche. ¿Cómo se Pero atreven? me parece increíble si es tan interesante. Pero bueno,
La verdad es que me siento muy, muy emocionada por este espacio autogestionado, ¿no? Que estuvimos platicando en la semana, porque justo ahora sí, expláyate, ¿no? Con tu cuento del ego y el yo, y por qué no está mal tener un ego y por qué tener un yo es súper importante para operar la vida como la conocemos. Eh, Alguna vez platicábamos tú y yo, ¿no? Como el alma necesita tomar una forma en particular para poder experimentar ciertas cosas. Y es ahí donde entra este proceso de nacimiento. Por ahí tenemos dos mapas, creo, como interesantes, que es La travesía del héroe, tomado del libro de Joseph Campbell, ¿no? Del héroe de las máscaras. Y por otro lado también las matrices perinatales, ¿no? De Stanislas Grof, que también más o menos son como el mismo viaje de superación, ¿no? Y de crecimiento. Entonces, en ese mismo sentido, lo interesante que se vuelve tener, saber más bien cómo es palpable la simbología que tiene el ser humano de cómo vive este crecimiento continuo, atravesar, superar las vicisitudes, ¿no? Cómo se vive uno mismo como héroe a través de que, logró vencer algo, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy interesante también aprender a reconocérnoslo, ¿no? Porque eh, cuando hablábamos el programa pasado respecto del ego espiritual, ¿no? Y cómo de alguna manera se castiga tener ego también. Esto es porque justo no estamos reconociendo una parte esencial de nuestra propia existencia, ¿no? O sea, es imperante para vivir la vida como la conocemos, hasta donde tenemos conciencia de ello, el tener este ego y el que viva estos procesos de crecimiento a través de la superación de las vicisitudes. Entonces, pues creo que sería interesante que partamos ahí como del viaje del héroe y de sus facetas, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, estoy de acuerdo. Un poquito para quien tal vez te acompaña en qué fue eso de Mazinger Z y Koji Kabuto. Es este robot gigantesco que construye la ciencia y que es operado por Koji Kabuto, que se mete en la cabeza y ese es el centro de operaciones, desde el cual uno solo ve a Mazinger Z venciendo a los enemigos, salvando a la gente, siendo héroe, a veces cayendo de rodillas, salvando las circunstancias, pero realmente era operado por quien a simple vista viendo a Mazinger Z no podías ver esa cabina que tenía en la cabeza, dentro de la cual estaba Koji Kabuto, que era el verdadero héroe detrás del héroe, ¿no? Y, y es una imagen muy linda, ya reconozco algo anacrónica, me acabo de dar cuenta, pero en sí misma creo que sirve para ver cómo, precisamente ahorita que decías, ¿no? El viaje del héroe, el ser humano visto desde quien observa la vida como un trayecto con obstáculos a los cuales tiene que vencer, de los cuales tiene que salir librado y incluyendo incluso, ¿te fijas? Que evadirlos, ¿no? En caso de no poder confrontarlos de una manera vencedora, entonces ver cómo puedo lidiar con ellos, evadirlos, y ahí inclusive hay dotes de inteligencia si puedes evadir temas, ¿no? No nada más es como de, ay, le sacó o no quiso aprender de eso, sino supo no tener que enfrentarse a eso, no Sí, importando que se le vaya a presentar más adelante. sí, no es al azar, ¿no? Parece que se, uno se encuentra como con maneras de evadir muy al azar, pero en realidad son formas bien pensadas, bien estructuradas. El ego no es tonto en realidad, ¿no? El ego de alguna manera sabe hacer lo que él sabe hacer, que igual habíamos comentado en algún programa, ¿no? Busca como la permanencia por un lado y por otro lado evadir el dolor, ¿no? Ya no digas el sufrimiento, simplemente como el dolor o cualquier tipo de incomodidad. Entonces todo el tiempo el ego está empesimismado en alcanzar estos dos objetivos, ¿no? Y por ejemplo en el viaje del héroe se parte de que está la historia esta, ¿no? Está en un mundo plano, ¿no? Tranquilo, el mundo como lo conoce el héroe. Y en ese sentido viene una invitación
hacia la aventura. Y generalmente en todas las historias que conocemos de héroes, el héroe al principio dice, no, ¿para qué? ¿No? O sea, si yo aquí estoy muy bien, si yo me siento bien en este mundo como conozco, si yo le mido, ¿no? Eso que está de aquel lado luce desconocido, y si luce desconocido no tengo la certeza de vencer, entonces mejor no me lo enfrento. Y creo que es algo que sucede también en nuestra vida cotidiana, ¿no? Por algo está ahí, no está puesto al azar en el mito del héroe. Cuando tenemos que enfrentarnos a algún tipo de vicisitud en el camino personal, pensándolo en el camino de la historia personal, generalmente como que medimos desde lejos y decimos, eso está difícil, mejor me pongo a limpiar mi casa, ¿no? Así bien fuerte, desde que amanece hasta que anochece, para que cuando me vaya a dormir esté cansadísima y no tenga que pensar en esta situación. Y luego viene una etapa en la que es irremediable tener que enfrentarse con este proceso, ¿no? Con este cambio, pues sí, tener que hacerle caso a ese llamado a la aventura. Sí, generalmente esta invitación a salir de lo suyo, ¿no? Ahí es en donde empezamos a observar cómo, y si vamos aterrizando al mismo tiempo las ideas, es este ego que por necesidad y por fortuna, y nos guste o no, generamos, que también hay que mencionar que es así como se le denominó, ¿no? O sea, alguien se dio cuenta que había eso, que si tu Freud y no sé qué, y entonces le puso ego, y siempre todo existe a partir de que alguien dice aquí hay algo y le pone una etiqueta, y de ahí ya nos seguimos todos formados en la filita. Pero esta forma de identificarnos en la vida que nos hace tener una certeza acerca de quiénes somos y qué nos amenaza y cuáles van siendo nuestros talentos, nuestras fortalezas, porque ese es el lenguaje del ego y del héroe, ¿no? De tener fortalezas, debilidades, si me quieren, si no me quieren, si me aceptan, me rechazan, si lo logro o no lo logro, a través de lo que vamos experimentando en la vida, llámese vida en familia, desarrollo social, lo que va ocurriendo con los amigos, con las parejas, el asunto del dinero, de la salud, a todo eso es a lo que nos referimos cuando el ego va encontrando una forma de más o menos estabilizarse en la vida a través de cómo se va identificando con todos esos aspectos con los que interactúa y que afortunadamente nos hacen también estar en nivel de supervivencia, ¿no? Y de si se puede llegar a un poco más de eso, mejor. Entonces, esta invitación a la que decías, Norma, ahorita es como lo que te dice, me imagino como alguien moviendo una pieza de ese mecanismo diciendo, ¿y si te lo muevo para acá? ¿Y si te quito esto? ¿Y si esta vara te la subo? ¿Y si Ah, aquí te pongo más dificultad? ¿Y si te canso un poco para que no alcances y a ver de dónde sacas energías? Estos desafíos que a final de cuentas van con la finalidad de desarrollarnos y que el ego, como decías también, claro que muy astutamente y pobre, porque actualmente, sobre todo actualmente, creo que está siendo súper pisoteado por el New Age, ¿no? De que es que no lo veas con ego, es que quítate el ego, es que si lo haces con ego no funciona, es que el ego es todo lo malo. Y como decíamos alguna vez también, o poniendo otro ejemplo, ¿no? El ego es como la respiración, respiras porque respiras, tienes respiración, tienes inhalación y exhalación. Por supuesto que si hiperventilas o empiezas a oxigenar tu saturación a 15, va a haber un problema. Y entonces no podemos catalogar a la respiración o al acto de inhalar y exhalar como algo negativo, algo, por así llamarlo, algo así es el ego, es cómo vamos logrando que se adapte a las circunstancias y a que entienda que pues no es el director general aunque parezca, porque sí está en sus manos mucho de lo que hacemos, ¿no? sí, sí, está complicado tratar de que el ego no sea el protagonista, porque básicamente es lo que el ego sabe hacer, ¿no? Justo es como el yo, esta personificación del yo. Aprendo a diferenciarme del otro, aprendo a generar ciertas características que me hacen especial, ¿no? Que me hacen sentir único, diferente, ¿no? Y la verdad es que cada persona es única y diferente, como todas las demás personas, ¿no? Ahí es donde viene el acabose del ego, que el ego quiere sentirse solamente el único y diferente, ¿no? El yo es como solamente yo, y volver a ver que en realidad todos somos únicos y diferentes es lo que cuesta trabajo. Creo que ahí es en donde el engranaje como que se pone complicado. Pero de alguna manera
creo que es importante reconocer que esta tarea no es sencilla, ¿no? O sea, que el ego por sí solo como estructura psicológica va a operar buscando la satisfacción, evadiendo el dolor y además buscando la permanencia, ¿no? Como en automático, esto es lo que va a hacer todo el tiempo. El reto creo ahí es empezar a hacerse consciente de, estoy buscando la permanencia otra vez, ¿no? O, y estoy haciendo todo esto para evadir este asunto al que me tengo que enfrentar sí o sí, sin importar lo incómodo que sea. Eh, y en ese sentido uno tiene la posibilidad de empezar a salirse solamente de la historia personal, de solo lo que yo me cuento, de solo lo que para mí importa. Y cuando haces eso, la verdad es que el mundo cambia, ¿no? Tienes la posibilidad de sí vivirlo como ser individual, como este ente a person... ¿Cómo dices? A Apersonado, personificado. personificado y al mismo tiempo de alcanzar a ver a los demás, ¿no? Creo que es un poco lo que se dice como saca la nariz de no sé dónde la tengas, ¿no? Y alcanza a ver a los demás. Ese es el reto, ¿no? Y es tan complicado justo porque se trata de ir en contra de la naturaleza del ego. Y ahí es donde pues la cosa se pone sabrosa, ¿no? Sí, sí, porque creo que ahorita escuchándote en ese lugar en donde estamos, en el que estemos de la vida, y cuando recibimos esa invitación a empezar el viaje en donde el ego va a empezar a toparse con pared en muchas cosas y en otras va a darse cuenta que él es el que tiene que medio contorsionarse un poco para pasar por los lugares de la vida porque la vida no se le va a acomodar y estas invitaciones en forma de una situación de pareja con la lana, con tu familia, con un reto de salud, con vivir propiamente, creo que me venía ahorita que te escuchaba el asunto de que todavía predomina mucho el, incluso lo hemos dicho, ¿no? Hacer el ego a un lado, como si también cayendo en esa parte de la conciencia antes de nacer, como diciendo, yo voy a hacer algo con el ego. Y creo que ese testigo que somos realmente en esencia de nuestra persona, de pronto es la que tiene que ver cómo puede operar paralelamente alrededor o al lado del ego. Porque al ego también considero que hay que dejarlo en paz un poquito, ¿no? De repente decimos que lo quito, que lo aviento, que lo mato, que no le hago caso, que le digo que le tapo la boca, que le digo que aquí no participa. Es que creo que lo que tenemos que activar es esa cosa paralela que al final de cuentas está aquí para vivir algo y tiene a su ego, ¿no? A lo mejor ahí no profundizar tanto porque tal vez nos estaríamos metiendo en temas del alma, que es el programa que sigue, que es como quien realmente va y nace y de repente dice, ay, el ego como que ya agarró el control y ahora qué onda, ¿cómo se la pongo interesante? Pero esta personita, este yo que todos somos y que estamos tan identificados con nuestra historia, llega entonces a este periodo de crisis que más bien es como entrar a la escuela, ¿no? Conforme va viviendo cosas propias del ego, identificarse con el cuerpo que va desarrollando caracteres físicos según la etapa que está viviendo, va despertando a la vida. Es que también, oye, si te lo imaginas como se imagina en el ego, está en un despertar en el que dice, ¿qué hago con todo esto? ¿Qué hago con todos estos placeres y estos miedos con los que me estoy encontrando en la vida? ¿No? Sí. Y es bien interesante, creo, o sea, la psicología, por ejemplo, en general, ¿no? Se ha enfocado justo en el estudio del ego, del yo, ¿no? Y cómo se desarrolla la personalidad y cuáles son las fases biológicas del crecimiento, de desarrollo de ayer, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que más allá de tomarlo como una verdad absoluta, sí funciona de mapa, como todo mapa nos da una dirección más o menos, no es completamente la realidad, pero lo que me parece fascinante ya a estas alturas es como darte cuenta de más o menos cómo se pueden medio homogeneizar este viaje, ¿no? Este crecimiento. Ahorita que decías esto a lo que se enfrenta el ego, este despertar, ¿no? O imaginarte como un bebecito que en realidad es todas las posibilidades en una y cómo va a ir creciendo y descubriendo el mundo y digo, o sea, ver la carita de alguien sorprendido y saber que puedes seguir sorprendiéndote sin importar la edad que tengas y cómo puedes ir cambiando y modificando y sentir frío y sentir calor y al mismo tiempo estar contento, ¿no? O estar enojado, qué sé yo. En realidad,
pensar en como toda la gama de posibilidades que tiene el yo para experimentar, para ir como midiéndose, para ir midiendo al otro, para ir como conociendo, ¿no? La capacidad de aprendizaje que tenemos en términos mentales, por ejemplo, ¿no? Porque también creo que la mente está medio castigada en ese sentido, como de lo estás viviendo de la mente, suéltate, ¿no? O sea, pero la mente también tiene una función que es justo hacer estas diferenciaciones, generar algún tipo de recuerdo, ¿no? Incluso pensar que cuando te acuerdas vuelves a sentir las mismas sensaciones que tuviste o incluso más de en otro momento. Y todo eso es gracias a que tienes un cuerpo, ¿no? A que hay un cuerpo con un montón de hormonas funcionando, que es capaz de sentir, que es capaz de vivir la vida o de que la vida sea vivida a través de él, que ya sería el tema del siguiente programa, pero sí pensar como que la verdad es que el que estemos aquí, de alguna forma es un milagro, ¿no? O sea, todo lo que tuvo que suceder para que en este momento uno esté aquí tomándose su tecito caliente mientras llueve, qué sé yo. O sea, saber que tienes la posibilidad de vivirlo de esa manera, creo que igual ya me estoy poniendo bien optimista, ¿no? Pero sí me parece que es un milagro, ¿no? O sea, es saber que existe esta posibilidad, ¿no? Y que así como tú la tiene el de enfrente y el de al lado. Y de repente creo que ahí, como decías, lo de la hiperventilación, ¿no? O sea, el problema es casarme tanto con mi historia personal, casarme tanto con mi experiencia todo el tiempo, que a veces agarro tan fuerte esa experiencia que ya es esa experiencia la realidad, ¿no? Y no hablo de tomarte el tecito caliente, sino como lo que me hicieron, cómo me maltratan, cómo me lastiman, ¿no? O sea, cómo podemos ir, como el ego puede ir modificando ciertas cosas para, en la medida en la que está intentando la permanencia y evadir el dolor, casarse tanto con una historia personal, ¿no? Encasillarse tanto en solamente esa experiencia individual. Sí, es que creo que la mente de los recursos que el ser humano tiene para su travesía, creo que la mente podría ser la predilecta del ego, ¿no? Mm. Es por eso que creo que se empieza a hacer la cadenita de, ay, el ego y su mente, ay, los pensamientos, y empieza todo este prejuicio que también entiendo que la mente en sí misma creo que está tan castigada y por otro lado tan premiada, pero como muy gratuitamente, ¿no? Ajá, Porque ajá. también es muy laureada en el sentido de, todavía tengo ahí una cosa rara que me pasa cuando escucho que dicen todo es mental y todo está en la mente, porque creo que lo que están queriendo referirse es a la conciencia y a la psique, que es algo que contiene todo y esa parte inaccesible para cómo decodifica el cerebro las cosas. ¿No? Sí. Para eso invisible que puede hacer que dos personas en dos países distintos puedan tener información del espacio en el que está uno y otro, ese viaje psíquico que nos pone los pelos de puntitas, ¿no? De este documental que comentábamos de cómo están desclasificados los archivos donde la gente puede tener visión remota y prácticamente saber qué está ocurriendo en un lugar lejano y dar datos precisos. Y ese movimiento que tiene que ver con, unos le llaman Matrix, otros la conciencia, lo que nos sostiene. Y creo que hay gente que a eso todavía le llama mente y dice, pero mente, y para mucha gente todavía las refiere al cerebro, ese es el problema, como si el cerebro fuera de donde se genera. Bueno, aquí mucha gente va a decir, ay, porque él cómo sabe que no es así, pero bueno, la propuesta es esa, ¿no? Que por el cerebro pasan las cosas, ¿no? Que se genere ahí la conciencia y la vida. Entonces, por eso creo que el ego, ante esta necesidad de llevar la vida de manera muy inteligente y muy defendida, tiene que refugiarse mucho en el aparato que implica más raciocinio y más estrategia y más estructura y hacer a un lado lo que le estorba, que es lo que le haga sentir, incluso a veces hasta placer para decir ya estuvo bueno, ¿no? O qué bueno porque me lo merezco por otro lado, porque todo tiene dos, tres o más caras, que también en el momento en el que decimos que el ego va buscando que las cosas, evadir el dolor, decíamos. Creo Mm. que también incluso una forma del ego de evadir el dolor a veces es apegándose al dolor que ya tiene, puesto que hacer un cambio implicaría enfrentarse a un posible eventual dolor desconocido, que qué tal que es más grande. Por eso a veces no hacemos cambios que sabemos que tenemos que hacer.
Sí, 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 otra vez como medirle y decir, ay, bueno, por ahí no sé, no he pasado, entonces nada me garantiza Ay, que fíjate que vaya más a vale lograr. malo conocido. Las pruebas dicen que mejor me quede aquí donde esté, aunque no esté feliz, pero pues tampoco estoy tan Ahí mal. es en donde le sale lo actuario al yo, ¿no? Creo que midiendo riesgos no me conviene esta opción de algo nuevo. Entonces, según mis estadísticas y según mi Excel, creo, creo que me... Además, depende de cada yo, ¿no? Pero hay muchos yo, y me incluyo, yo sí tengo Excels para varias cosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, Sí, tiene mucho que ver con el tipo de personalidad que desarrollamos, pero en general, más o menos, la idea es ir viendo como qué tanto me puedo mantener como estoy. Y lo que decías ahorita también híjole, esto me está lastimando, pero moverme del lugar implicaría algo desconocido, que es otra vez este llamado a la aventura, digamos, en el mito del viaje del héroe. Eh, También entra la parte mental, es que sí, como que el ego y la mente hacen equipo y entonces, puta, nada los para, ¿no? Pero no, insoportables. caen gordos a veces. Pero bueno, entra aquí esta parte de darle explicación, que muchas veces también hemos platicado, cuando tienes un diagnóstico, por ejemplo, entonces eso le da la explicación a mi dolor y por lo tanto ya no hay que hacer nada para cambiar. Es otra vez caer en la misma triquiñuela de mantenerse en el mismo lugar, ¿no? Entonces es como, pues lo que pasa es que yo soy obsesivo, ¿no? Entonces por eso me pongo así, por eso a mí se me pone la piel chinita cuando alguien deja el lápiz del otro lado, ¿no? Ya no hay necesidad de cambiar, porque entonces ahora tengo una explicación perfectamente lógica y aceptada por la ciencia para ser quien soy, ¿no? Exactamente. Justo cuando decimos que el ego por predilección está en la mente, que es tan exploradora de lo que se puede palpar y de lo que está comprobado y de lo que se parece como buena grabadora que es, a Ah, cosas que ya viví para ver cómo las puedo reconocer o echarme a correr. Viene esto de que en modo ego a todos nos encanta el mundo de las explicaciones y de poder entender las cosas qué fan. cuando está por demás demostrado, y lo sabrá gente que nos está viendo, escuchando por Spotify, por cualquier plataforma, aunque no sea en vivo, que están en un proceso terapéutico o que a lo mejor con alguien o contigo, conmigo, que sabrán que entendiendo las cosas, perfectamente bien te puedes quedar en el lugar en el que estás, Ajá. solamente que te vas convirtiendo en un experto que te sabe explicar, yo tengo codependencia, porque fíjate que a mí de chico tal, a mí me cuesta trabajo tomar en la vida, porque fíjate que mi mamá tal, tal. Y uno como terapeuta de pronto tiene que ser un poco alcahuete en ese sentido, al menos al inicio, para decir, ok, ¿quieres entender? Pero date cuenta cómo eso tiene un efecto muy limitado y que realmente hay que activar esa parte que está al lado, adentro, no sé, del ego, que Eh, pueda decir, si este brother no entiende o si ya entiende, yo no veo que se mueva de todas formas, pero si yo estoy observando que no hay diferencia con eso, yo puedo empezar a hacer algo distinto. claro. Claro que en estos mecanismos que mencionábamos que hay para poder, ¿no? Acuérdense que cuando decimos héroe, pues estamos diciendo ego también, ¿no? Esta parte heroica que también tiene muchos aplausos, no solo cuando logra vencer una situación, sino logra evadirla y logra no tener que enfrentarse a ella. Y cuando nos referimos a eso es que es tan inteligente y tan mañoso y tan experto, porque va aprendiendo, eso sí, a hacer uso de múltiples recursos para que son muchas veces imperceptibles. ¿No? Mucha gente quiere hacer mucha historia con lo que le ha pasado cuando uno, incluyéndonos, ¿no? Sabemos que la verdad es que lo que queremos es hacer plática para hacer un poco de tiempo, con el pretexto de que todavía no agarro la onda de qué me pasó y por qué soy así ahorita o por qué vivo lo que vivo. Y en un caso extremo, claro que aplica el típico o no tan típico para mucha gente decir, oye, ¿cuántas veces no nos hemos enfermado para no tener que poner atención en una cosa? Y como se vuelve terreno biológico y fisiológico, pues tenemos, como decías ahorita, la explicación perfecta para decir cómo me voy a mover, cómo voy a decidir, cómo voy a participar en la vida. Ahorita no me molesten con eso porque estoy atendiendo un asunto vital, o sea, está mi vida en juego o mi salud. Entonces, por supuesto que hay mucho factor en este sentido ya psíquico dentro de lo que nos ocurre,
Pues, la verdad es que suena muy interesante. Tal vez no cuando estamos ahí de plano en el ojo del huracán. Bueno, no en el ojo del huracán, porque en el ojo del huracán no pasa nada, ¿no? Sino cuando estamos realmente en el ruedo. Es cuando dice uno, ay, sí, tú qué interesante, ¿no? Tan apasionante entre mi ego y mi rollo, no sé cómo hacerle. ¿Qué tiene esto de apasionante? Pero también es esa invitación a precisamente salir de esa perspectiva cuando no precisamente estamos tan mal, para poder recuperarla cuando estemos en uno de esos desafíos que pone nuestro ego a prueba, ¿no? Sí, incluso ya saliendo del viaje del héroe, ¿no? Una vez que pasaste todas las vicisitudes y ya te diste cuenta que eso no era suficiente para atravesar lo que sea que estabas atravesando y sueltas ciertas cosas, esa reincorporación al mundo, porque el mundo no ha cambiado, el mundo sigue siendo el mismo, aunque el héroe se haya aventurado y haya atravesado un montón de cosas, en esa reincorporación funciona mucho voltear y ver como, ok, qué solté, qué dejé, qué parte de este yo, como lo conocía, ya no existe, qué parte necesita continuar adelante, cómo aceptar la transformación a través de este viaje, ¿no? De esta como de esta línea narrativa, digamos. Y cuando hablábamos de lo de las explicaciones, toda la razón, ¿no? No es que las explicaciones sean malas tampoco, o sea, una explicación tiene su función, pero también tiene sus limitaciones. Entonces, cuando uno piensa en las explicaciones en términos psicológicos, en algo tan padre como la psicología del ser humano, no como la psicología como ciencia, sino como la psicología del ser humano, Que ni es, dicen unos, ¿no? Además. ni es ciencia. Sí, tenía un maestro que decía, pues no es ciencia y que se enoje quien se enoje. Y la verdad es que también creo que no es ciencia, pensando la ciencia como la conocemos, ¿no? En términos súper positivistas y medibles, etc. Pero bueno, hablando de la psicología del ser humano como esta parte inherente de la existencia, la explicación, desde luego, que forma un elemento de la propia psicología, ¿no? Sin embargo, no lo es todo. Pensar que lo es todo es como pensar que el comportamiento entonces lo es todo o que las emociones lo es todo. No se puede dejar fuera alguno de estos, Ujú. sí, alguna de estas partes, porque entonces justo estaríamos como desmembrando, ¿no? Lo que ya es completo por sí. Entonces, pensar que el acudir a terapia te va a dar una explicación de por qué actúas así, pues sí, ¿no? Y desde ciertos enfoques, hasta ahí todo va a estar bien. Desde este enfoque, aunque sí hasta ahí algo estará bien, de todas maneras, todavía queda un trabajo importante y profundo que hacer, ¿no? Al respecto. Ujú. Sí habrá ciertas explicaciones y habrá ciertos motivos. Yo tenía un paciente que me decía, oye, es que a mi compañera de la universidad le dijeron que tenía, creo que era TDA todavía, ¿no? Alguna cosa por el estilo. Y pues tú a mí no me has dicho que tengo. Entonces fue como, tenemos un pequeño malentendido, ¿no? Más o menos hablamos de que sí, desde dónde se trabaja estos aspectos, ¿no? En el enfoque transpersonal, por ejemplo, y que mucha de la importancia que se le da al diagnóstico en otras ramas, no es que sea malo tener un diagnóstico, ¿no? Es que solo se llegue hasta ahí. Es que el tener ese diagnóstico funcione para justificar ciertos comportamientos o el miedo de cambiar, ¿no? El decir, pues yo Ujú. soy así, ya me lo dijo alguien que estudió para decirme que así soy, porque también esa es otra cosa, ¿no? O sea, ¿quién puede decirte a ti qué eres? Que no. Sí, que hay un ego que necesitaba su diagnóstico, ¿no? Sí, y ya se siente Y, más tranquilo. ujú, que con eso se quita automáticamente lo que le están diciendo que tiene o no sé qué piensan. Ahorita, antes de que pasar con Liz y Maika que nos están comentando en el chat, ¿qué hay del ego y las emociones? Que creo que es un tema crucial, ¿no? Porque están presentes en toda la travesía del ser humano desde el ego. Creo que siempre son como esas llamaradas de fuego o esas inundaciones, esas corrientes de agua que se lo quieren tragar, esos huracanes que quieren arrasar con todo. Creo que el ego pareciera que así vive las emociones, en una mirada un poquito, bueno, como el mito, ¿no? De que el ego así lo sufre. Parece que la forma que tiene el ego de vivir las emociones
es como si fueran culpables de cosas y como si fueran elementos de los cuales tiene que deshacerse lo antes posible, como cosas que le detienen, que lo sumen en el fondo de algo, que no le permiten continuar, que le incomodan, que le retrasan, cosas que casi, pues tenemos esta mirada, ¿no? Que se reproduce mucho en redes sociales y en los comentarios de la gente allá afuera, diciendo que todavía en 2021, que llorar es sinónimo de debilidad, que la tristeza lo único que hace es pausar tu vida sin ningún sentido, que no te enojes porque es malo, cuando Que, realmente todo es la forma en la que se relaciona el ego con eso, ¿no? ajá, que ser feliz es una decisión, ¿no? Que sí, y que incluso estar triste, ¿no? Si tú decides ponerte triste, cuando te das cuenta, pues ya más bien ya estás sintiendo la tristeza, por ejemplo. Pero creo que ahí se pone como muy claro cómo el ego, nuestro ego, nuestra forma de estar en la vida, de con lo que nos identificamos y nuestra historia, la que decidimos, sí, que nos defina, ahí sí, Mm. nos causa esa ilusión, un poco esa fantasía, esa distorsión de que lo que estoy sintiendo no me va a llevar a ningún lugar, de que Ah, solo es un motivo de placer o de dolor y de que no tiene información ni sustancia con conocimiento para mi desarrollo. sí. Entonces son cosas que son como, dando un poco el tema de moda, son como vacunas que no quiero recibir. No quiero recibir esa información que necesita entrar en mí para que pueda conocerla y eventualmente saber comportarme de una manera más sabia con lo que se me presente, que tenga que ver con esto que estoy sintiendo. Me resonó mucho esto de pensar en las emociones como que no me van a llevar a ningún lado. Entonces, aquello, primero, la idea de aquello que no me lleva a ningún lado no vale la pena. O sea, ¿para qué voy a perder tiempo en algo que no me está llevando a ningún lado? Que es otra vez vivirlo desde el héroe, ¿no? El héroe. Por eso al ego no le gusta meditar tampoco. Oh, sí, lo difícil que es meditar las primeras veces, sí, sí, Uh sí, -huh. porque justo es, no estoy haciendo nada. Y es como, pues, no estás haciendo nada según la idea que tiene el ego de hacer cosas. Y Así es. no estoy yendo a ningún lugar según la idea que tiene el ego de ir hacia algún lugar, ¿no? Terminar una carrera significa ir hacia algún lugar, cuando en realidad eso es así como un cuento que creo que también nos contamos, pero en general, eh, el aprender a reconocer que hay diferentes formas, diferentes maneras de relacionarse con la vida en general, con reglas distintas, creo que sí amplía muchísimo la posibilidad de aprender a, a, existir diferente, ¿no? O sea, de dar chance de hacer ciertas cosas de maneras distintas. O sea, pensar que todo lo que hacemos tiene que tener siempre un beneficio como el ego considera que es el beneficio, nos priva de... Que sería como de dominé una cosa, controlé otra cosa, comprobé que yo puedo contra esto, lo vencí, Exacto, exacto. Como yo voy logré que no formara parte de mi vida. yo voy al psicólogo para aprender a controlar mis emociones, por ejemplo, ¿no? Esa es la razón por la que voy al psicólogo, porque necesito controlar y entonces este es otra vez vivir el avance, el me voy hacia algún lado, hacia una meta u objetivo a partir del ego, ¿no? Otra vez tratando Quiero que me enseñen a que las cosas no me afecten. que no me afecten, ¿sí? Porque si me afectan, otra vez, ¿no? Pues no estoy yendo a ningún lugar, nada más estoy aquí Ujú, ujú. viendo, por ejemplo. Nomás aquí está su pendejo para que le hagan cosas, ¿no? Ha de pensar el ego. Oye, eh, bueno, por acá, como decía, saludar a Liz y Maika My Love, que nos mandó una estrella y que comenta que las personas que consumen sustancias, ¿no? Psicodélicas con el discurso de, porque así me deshago del ego, así me desapego de él y así logro hacerlo a un lado. Yo creo que es un tema súper respetable porque incluso hay gente dedicada a la ciencia desde la psiquiatría que trabaja con microdosis de ciertas sustancias para poder tener ciertas experiencias, ¿no? Que nos hagan entrar a un estado no ordinario de conciencia, no del ego.
este, o por lo menos creo que poder poner más atención y poder sentirnos más parte de otra cosa, como un poco una despersonalización. Sí, hay mucho rollo de ve a tal colonia o ve a tal pueblo y ahí es un viaje con hongos, un veneno de, ¿no? El sapo y no sé qué, y la ayahuasca y todo esto que decíamos también en este programa anterior. Pero creo que son como, así como decimos que de pronto siempre está el cuerpo y su estado de salud o enfermedad como último recurso para hacerle notar cosas al ego. Creo que también el consumo de sustancias sin considerarlo malo, ¿no? Porque estaríamos poniendo que si es bueno o malo nada más, también va en función de qué, si es porque vas huyendo de los mensajes emocionales que está recibiendo tu experiencia humana, creo que es como tratar de aventarte por la ventana sin saber qué hay del otro lado, así como de romper los vidrios y aventarme porque lo único que no quiero es estar aquí. No, yo no sé qué hay allá abajo, si me voy a partir la madre, si me voy a morir, pero me aviento hacia un lugar que me haga salir de esto que estoy viviendo en este momento. También creo que es como una especie de tobogán al mundo inconsciente, muy profundo, desconocido de nosotros mismos, y que si lo hacemos estando en la plena vivencia de un conflicto, que nos hace ver o notar que hay un gran desconocimiento de quiénes somos y de nuestra historia de vida, entonces meterte ahí con un tobogán es como podría ser como ir a dar directo al infierno también. Y por otro lado, quienes salen de ahí con una experiencia positiva, creo que aún así tienen que acomodar mucho lo que ven y lo que reciben de alguna manera extrasensorial durante esos viajes con sustancias, porque yo creo que el ego no se hace a un lado tan fácil. Sí. Porque incluso creo que lo que puedas ver y presenciar ahí puede ser perfectamente, porque al final de cuentas sigue siendo una persona con ego la que está consumiendo eso. No es como de que gracias a la sustancia mi cuerpo se quedó inerte y de verdad mi espíritu se desprendió. Sí, y además, como toda sustancia, no deja de tener efectos químicos. Entonces creo que es una conjunción de lo que ya somos como personas sin tomar ninguna sustancia, pero súper multiplicado y potencializado. Tanto lo espiritual como lo mental, como la conciencia, como lo psicodélico, lo cerebral, lo neuronal y lo corporal, ¿no? Y sí, sí, pensar que lo puedes como poner punto y aparte o ponerle pausita para mientras continuar con esto, o sea, es justo una disociación eh, muy poco probable, ¿no? O sea, y digo poco probable porque Mm. tampoco me consta que jamás pase, ¿no? Y creo que Claro, y que incluso aún así la experiencia puede ser positiva y puede ser algo que abone a la realidad que tú tienes. sí. Digo, partiendo de que si tienes una bronca es porque en tu realidad y en tu constructo mental tú tienes esa bronca, ¿no? De que nadie te quiere o de que si te quieren dejar entonces porque ya no vales nada. Ok, pues tú mandas, ¿no? También. Tú mandas y si así quieres que sea así, la vas a vivir también. Y la vas a Este, vivir con todo y el hongo encima, ¿no? Porque igual por las supuesto. historias que uno tiene de gente que la pasa muy, muy mal en esos viajes Ujú. también son un reflejo de cómo vive el ego, la vida en la conciencia ordinaria, por ponerle de Sí. algún nombre, ¿no? O Pues sea, hay que tener mucho cuidado porque por mucho que la experiencia pueda ser fuera, al lado del ego, que nos lleve a otro estado de conciencia, hay que tomar en cuenta que esto es como los sueños. Una vez que despiertas, el ego dice, como que te está esperando en la puerta y dice, ah, sí, a ver, eso fuiste. Según tú viste eso, a ver. pues yo te voy a contar qué fue lo que viste. Te voy Sí, a dar mi versión, porque hay gente que sí, seguido, ¿no? Surgen estas preguntas y después de un gran viaje con hongo, de un gran viaje con ayahuasca, de muchas cosas, a los 2, 3 días dicen, qué bueno que hice este viaje porque me di cuenta que toda la culpa la tiene el otro de lo que me pasó. sí. Entonces dices, puta madre, regresaste para decirnos que tú eres la guía espiritual de medio continente y que todo lo malo que te ha pasado es culpa de los demás, ¿no? También por ahí yo conocí a alguien que al principio iba cada 6 meses a la ayahuasca, ¿no? Después cada 3, luego ya se aventaba su ayahuasca mensual y sí es como, tal vez, solo tal vez, la ayahuasca no está funcionando como te imaginas que está funcionando, así como, Y, como datos, ¿no? O sea, hay exacto, sí. cierta sospecha de que lo que estás haciendo en realidad es evadir la
sí, la vida ahorita, porque además también creo que esto de hacer el ego a un lado, en sentido metafórico, porque literalmente no se puede hacer, es un nervio que se trabaja a diario, ¿no? Si uno pone atención en la vida, recuerdo que tú pusiste un ejemplo alguna vez de queremos señales divinas y, oye, pues si es una pareja que te golpea, tal vez esa sea la señal divina, ¿no? O sea, tal vez... No, o solo yo no, o la quieres ver en rosa, no sé a qué le llames divino, ¿no? Que cuando te peguen de tu cara salga polvo de estrellas, a lo mejor eso es lo divino que quieres, en vez de sangre, ¿no? Ya digas, ahora sí me tengo que mover. Me lo imaginé. Si uno pone muchísima atención a su propia vida, todo el tiempo hay esta clase de posibilidad de hacer al ego a un lado un ratito, ¿no? Tampoco se trata de Oye, despertarte todo el tiempo, es imposible. no, Pero sí, no, algo que... insisto, perdón. Dime. Sí, continúa. No, es que decía que además con hacer el al ego a un lado, imagínense que es como si están dos personas y una representa al ego, ¿no? O sea, como las dos parte de una. O sea, no se trata de voltear a taparle la boca, ni a partirle la madre, ni a clavarle un cuchillo, ni a aventarla por la ventana. Se trata de dejarla que hable y simplemente decir, ok, pues nada más que en este rato no te voy a hacer caso. Pero no necesito deshacerme de ti porque además ni puedo. Sí, sí, sí. Ahorita aprovecho porque Liz preguntaba, ¿se puede perder el ego? Si te, a lo mejor, si, igual regrésate cuando acabe el programa, Liz, para en el principio, pero retomamos rápido que decimos que el hecho de como conciencia, como esencia, tomar cuerpo, nacer como ser humano, implica, pero irremediablemente que nazca el ego. De hecho, el ego nace, ¿no? En el cuerpo. Es el Entonces, final. deshacernos del ego no se puede. Se puede como decir, sí, mira, habla un ratito tú solo, yo te voy a dar el avión un rato porque necesito tener otra perspectiva de lo que estoy viviendo, porque no se calla ni tiene por qué callarse. Últimamente no tiene por qué callarse. Pero perder el ego significaría nada más, yo diría, es que tenemos ego mientras estamos vivos como seres humanos. De otra forma, pues sí, el espíritu y el alma y lo que quieras, no tiene ni siquiera, no necesita el ego porque ya no es una persona, ya no es un ser humano. Y Maika dice algo muy interesante. Me he enfermado bastante para poder poner los límites que no puedo poner en la vida. Y eso, ¿quién no lo ha hecho? ¿No? O sea, unos enfermándose, otros teniendo que, no sé, o consumiendo algo, otros con tanto trabajo que después lo convierten en cualidad y dicen, es que yo no soy una persona que si no trabajo, no, hombre, soy súper productivo. Y Workaholic, dices, sí, sí, pero con la quijada trabada, ¿no? Así como, sí, todo bien, todo bien. Oye, ya nos tenemos que empezar a despedir. ok. Pero bueno, ¿qué tienes ahí en el tintero todavía de pasadita? Mira, ahorita que estabas diciendo esto de cuando conviertes en cualidad tu manera de evadir, pensaba un poco también en que es otra manera de justificar desde el ego, ¿no? O sea, el ego tiene muchísimas formas de expandirse y de hacerse el protagonista, porque al final de cuentas, regresando a la metáfora de la historia del héroe, el héroe es el protagonista, ¿no? Entonces el ego busca todo el tiempo como este protagonismo en general y esa es su función. Y pensaba un poco también en cuando tú estás hablando con otra persona y ya quieres que se calle porque quieres hablar tú, ahí está el ego, ¿no? Entonces darle chance a la otra persona de que hable, escuchar en lugar de tratar de contestar, es una forma también de hacer un poquito a un lado al ego sin correr ningún riesgo, ¿no? Sin meterte de sustancias en lugares desconocidos con chamanes certificados, qué sé yo, ¿no? Hay como siempre la posibilidad de, de hacerlo a un lado, pero también de reconocerlo, de reconocer su importancia, de saber que estoy Ujú, aquí gracias a que tengo un ego, de que vivo la vida, de que opero en esta ujú. vida, pues gracias a que tengo un ego, ¿no? Y también, antes de pasarnos ya al siguiente programa, ¿no? Que va a ser el otro tema, pensar en el crecimiento laboral, por ejemplo, ¿no? El desarrollo personal también, ¿no? Tiene que ver con el ego. Y todas esas satisfacciones son gracias a que tienes un ego y a que puedes vivirlo desde ese lado. Entonces, sí, el ego se tropieza de repente, la pasa muy mal y en ocasiones complica muchas cosas, pero al mismo tiempo
también la pasa uno muy bien, ¿no? O sea, Ujú. cuando estás ahí con tus amigos riéndote de lo que sea y gracias a tu historia personal que compartes con el resto de tu grupo, todo eso es pues porque hay un ego de por medio, ¿no? Y entonces pensar en el ego sí como una parte inherente al ser humano, pero también como pensarlo con gratitud, creo, ¿no? O sea, pensar, pensarlo con gratitud en su justa medida, que creo que es lo que decías también hace rato de la mente, ¿no? O sea, la mente se pone o muy grande o se le castiga. El asunto es justo encontrar la manera de reconocer todo para lo que, todo para lo que fue creada, todo para Lo que es. Ujú, lo que es, tal cual, ¿sí? ujú. Sin ensalzarlo y sin estar completamente identificado con él. Yo soy así. Y ya nada más Ujú. para terminar, creo que cuando uno está muy cómodo viviendo la vida, como surfeando la vida, entonces todo está ok, ¿no? La cosa es preguntarse cuando la gastritis está bien ruda, cuando ya no te sientes muy cómodo con ciertas situaciones, ¿no? O sea, creo que ahí es donde viene la oportunidad de renacer en un ego diferente, tal vez, ¿no? De evolucionarlo de Ujú. forma distinta. Ahorita que leías este comentario de Maika, yo recuerdo el tiempo que trabajé en oficina y a mí laboralmente me estaba yendo muy bien, pero traía una gastritis que, ay, ¿no? O sea, de miedo y a la que me acostumbré, o sea, una gastritis que es como a la que le di una explicación, bueno, yo me siento muy mal pues porque tengo Exacto. gastritis, ¿no? Pero en No, realidad, porque como chile con las papitas, ¿no? o porque no desayuno, es que como no desayuno a Sí, tiempo, sí, sí. por eso, ¿no? Pero en realidad es que algo ahí no anda bien, que algo se tiene que cambiar, ¿no? Que hay un paso hacia otro lado que es inherente dar, más allá de la explicación que se pueda tener. En el momento en el que algo está molestando, incomodando, es el llamado a la aventura, ¿no? Bien. ¿Tus redes, Norma? Normalilia G, Facebook, Instagram y Twitter. Y bueno, la página de internet que es normalilia.com. Yo doy sesiones presenciales en la Ciudad de México y en línea a cualquier parte. Ok. Pati Moreno, ¿el ego en las personas tiene algún beneficio? Pati, regrésate también al inicio del programa, o si es que estuviste desde ahí, para reformular eso. Es como, mira, tú eres Pati Moreno. El hecho de cómo te llamas, el género con el que naciste, tu carga genética, lo que te ha pasado en la vida, tus logros, tus triunfos, tus fracasos, tus anhelos, tus deseos, tus vicisitudes, todo lo que te conforma a ti como ser humano es tu ego. Lo que pasa es que no debemos entregarnos totalmente a la idea de que está algo predestinado por él y ver bien cuando el control que quiere llevar el ego a cabo, que es la identificación con la persona que tú eres, ya te está arrastrando como trapeador, porque tú eres otra cosa más que el ego está dando la cara por ti en la vida, pero no, muchas veces lo más importante es lo que da la cara, como la máscara, sino quien está detrás, quien tiene la máscara puesta y ese no es el ego. Por eso es esencial, pero no es lo único ni lo más importante, más sí es muy importante y sí es fundamental, diríamoslo así, ¿no? Muchas gracias por toda su colaboración. Yo lo que quería decir también al final, una manera de protagonizar del ego y de ponerse en el pedestal de las cosas no siempre es de una manera altiva. Hay egos que están acostumbrados a protagonizar la vida de manera que dicen, miren cómo siempre soy víctima y miren cómo siempre me va mal y hacen todo lo posible por orquestar situaciones en las que puedan comprobarse a sí mismos y a los demás que efectivamente son a quienes les va mal y quienes siempre sufren. O sea que hay de formas a formas en el que el ego puede hacer realidad el hecho de que es el centro del sufrimiento o del triunfo. Eso es muy importante decirlo y tal vez lo profundizamos también en la semana que entra. Yo soy Jaime Lugo, mi página web es jaimelugo.com, terapia transpersonal con un enfoque holístico, mucho no psicológico, sino más psíquico trascendental, de esas cosas que no nos dejan hablar, que te dicen que no, que porque si no tus ojos no lo ven no existe y que no me lo compruebas y que la NASA y no sé qué tanta cosa. Desde esa perspectiva es la terapia y en Ciudad de México, Condesa o en línea a todo el mundo. También recuerden que este programa está en vivo miércoles 9 de la noche, tiempo del Centro de México, por 8:30 en Facebook, en YouTube, jaime.transpersonal en Instagram y más de 150 episodios en Apple Podcast, Spotify, eh,
todas las plataformas de podcast. Entonces, pues aquí nos encontramos la semana que entra. Muchas gracias a Manuel Méndez en la producción del programa y gracias a toda la gente que estuvo con nosotros en el chat. Adoren al ego también, hay que comprenderlo, hay que abrazarlo, hay que saber darle sus apes y hay que no taparle la boca, solo dejarlo hablar y nosotros hacer un ejercicio de decir no siempre tengo por qué estarte escuchando, tengo que ser más selectivo con cómo participas en mi vida, porque el ego es parte de nosotros, pero no somos nosotros. Y ahí con esa nos quedamos. Y ya seguimos elaborando la semana que entra con la parte 2, la travesía del ser humano desde el alma, que será necesario recuperar algunas cosas de las que hablamos hoy del ego. Gracias, Norma, y gracias a todos. Gracias, hasta luego.